Atención, mentes curiosas y almas inquietas. Prepárense para un viaje que desafiará todo lo que creen saber sobre la fe, la razón y la audacia del pensamiento humano. ¿Alguna vez se han preguntado cómo la historia de la humanidad ha sido moldeada por figuras que en su momento fueron consideradas tanto la cúspide de la revelación divina como la encarnación de la herejía más profunda? Es posible que el hombre que muchos consideran el último gran profeta haya sentado las bases para que siglos después otro hombre fuera excomulgado por atreverse a pensar de una manera radicalmente nueva. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta travesía intelectual? ¿Están en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, o quizás en algún lugar remoto donde la luz de la pantalla es su única compañía? ¿Y a qué hora del día o de la noche se sumergen en esta profunda reflexión? Sea cual sea su ubicación o el tic-tac del reloj, les prometo que lo que están a punto de escuchar no es solo una lección de historia, sino una invitación a cuestionar, a explorar y a expandir los límites de su propia comprensión. Si están viendo esto desde su teléfono, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Toquen la pantalla, denle un me gusta y compartan este video. Esa simple acción ayuda a que este contenido llegue a más personas, a que la verdad, o al menos una perspectiva profunda de ella, se difunda. Y si conocen a alguien, un amigo, un familiar, un colega, que creen que necesita escuchar esta verdadera realidad, esta exploración sin filtros de la fe y la razón, no duden en compartirles este enlace. Podrían estar abriendo una puerta a una conversación que cambie su forma de ver el mundo. Hoy nos adentraremos en una narrativa que entrelaza dos figuras monumentales, separadas por más de 1600 años, pero unidas por el impacto sísmico que tuvieron en la conciencia humana. Jesús de Nazaret, a quien muchos consideran el último profeta, la culminación de una era de revelación divina, y Baruch Spinoza, el filósofo audaz, el primer hereje de la modernidad, cuya mente brillante desmanteló dogmas y sentó las bases para una nueva forma de entender a Dios, la naturaleza y la existencia misma. ¿Están listos para desenterrar las capas de la historia, la teología y la filosofía que conectan a estos dos gigantes? Prepárense, porque lo que vamos a explorar es mucho más que una simple cronología. Es un viaje al corazón de la condición humana, a la eterna tensión entre la fe ciega y la razón implacable. El legado profético de Jesús. La culminación de una era. Para comprender la magnitud de la figura de Jesús como el último profeta, debemos sumergirnos en el torbellino histórico y religioso de su tiempo, un período de efervescencia espiritual y política sin precedentes. ¿Qué significaba ser un profeta en el antiguo Israel? ¿Era simplemente alguien que predecía el futuro? ¿O su rol era mucho más profundo, más intrínseco a la relación entre Dios y su pueblo? Desde los albores de la nación de Israel, los profetas fueron la voz de Yahvé, los intermediarios entre lo divino y lo humano. No eran meros adivinos, eran los guardianes del pacto, los censores morales de reyes y sacerdotes, los consoladores en tiempos de exilio y los anunciadores de la esperanza mesiánica. Pensemos en Moisés, el arquetipo del profeta, quien no solo liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que recibió la ley directamente de Dios, estableciendo los cimientos de una nación teocrática. O en Elías, el celoso defensor de Yahvé contra los profetas de Baal, cuya vida fue un testimonio ardiente de la fidelidad divina. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, cada uno, a su manera, fue un faro en la oscuridad, un recordatorio constante de la voluntad de Dios, a menudo impopular, a menudo desafiante. En el siglo I de nuestra era, la tierra de Judea era un crisol de culturas, religiones y tensiones políticas. Bajo el yugo del Imperio Romano, el pueblo judío anhelaba la liberación, una liberación que para muchos vendría de la mano de un Mesías, un ungido de Dios
que restauraría el reino de David y establecería una era de paz y justicia. Pero, ¿qué tipo de Mesías esperaban? ¿Un rey guerrero que expulsaría a los romanos o un líder espiritual que transformaría los corazones? Las expectativas eran tan diversas como las facciones dentro del judaísmo. Los fariseos, con su estricta observancia de la ley; los saduceos, la élite sacerdotal, más preocupados por el status quo; los esenios, con su vida ascética y su espera apocalíptica; y los celotes, fervientes nacionalistas dispuestos a la rebelión armada. En este escenario complejo emerge Jesús de Nazaret, un carpintero de Galilea, cuya vida y enseñanzas revolucionarían no solo el judaísmo, sino la historia de la humanidad. Jesús se presentó no como un profeta más en la larga línea de profetas de Israel, sino como la culminación de esa tradición. ¿Cómo lo hizo? Sus palabras no eran "así dice el Señor", sino "yo les digo". ¿Perciben la diferencia, la audacia implícita en esa declaración? Él hablaba con una autoridad intrínseca, no derivada. Sus milagros, desde la curación de enfermos hasta la resurrección de muertos, no eran meros trucos, sino señales del reino de Dios que se estaba inaugurando a través de él. Él no solo interpretaba la ley, sino que la cumplía y la trascendía, llevando sus preceptos a una profundidad ética sin precedentes, como en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan sus palabras sobre amar a los enemigos, poner la otra mejilla, o la bienaventuranza de los pobres de espíritu? ¿No eran estas enseñanzas una radicalización de la justicia y la misericordia que los profetas anteriores habían clamado? La teología cristiana, que se desarrolló a partir de la experiencia de sus seguidores, lo elevó a un estatus único: el Mesías prometido, el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Para los primeros cristianos, Jesús no era solo un profeta, era el profeta, aquel en quien toda profecía encontraba su cumplimiento. La revelación divina, que había sido progresiva a lo largo de la historia de Israel, alcanzó su plenitud en él. ¿Qué implicaciones tiene esto? Significa que, para el cristianismo, no habría una nueva revelación pública después de Jesús. Él es el punto final, el último profeta, en el sentido de que la comunicación definitiva de Dios a la humanidad se dio a través de su vida, muerte y resurrección. ¿Es esta una afirmación audaz? Absolutamente. Pero es la piedra angular de la fe cristiana. La formación del Nuevo Testamento, con sus evangelios, cartas apostólicas y el Apocalipsis, fue el proceso mediante el cual la comunidad cristiana codificó y transmitió esta comprensión de Jesús. Los evangelios, escritos décadas después de su crucifixión, no son biografías en el sentido moderno, sino testimonios teológicos que buscan proclamar quién era Jesús y qué significaba su venida. Las cartas de Pablo, por ejemplo, son los primeros intentos de sistematizar la teología cristiana, de explicar cómo la muerte y resurrección de Jesús transformaron la relación entre Dios y la humanidad. ¿Pueden imaginar el impacto de estas ideas en un mundo dominado por el politeísmo y la filosofía griega? La idea de un Dios único que se encarna en un hombre, que muere y resucita para la salvación de la humanidad, era algo completamente nuevo y para muchos escandaloso. El impacto histórico de Jesús es innegable, incluso para aquellos que no comparten su fe. ¿Cuántas vidas, cuántas civilizaciones, cuántas obras de arte, cuánta música, cuánta literatura han sido inspiradas por su figura? Su mensaje de amor, perdón, justicia y redención se extendió por el Imperio Romano, transformando sociedades desde sus cimientos. La Iglesia, nacida de sus enseñanzas y del testimonio de sus apóstoles, se convirtió en una fuerza cultural y política que daría forma a Occidente durante milenios. ¿Es posible subestimar la influencia de un hombre que, sin ejércitos ni riquezas, cambió el curso de la historia con solo sus palabras y su ejemplo? La respuesta es un rotundo no. Su legado profético no solo culminó una era, sino que inauguró una completamente nueva, una era que paradójicamente sentaría las bases para los desafíos intelectuales que surgirían siglos después. El contexto de la profecía y la religión, voces divinas y expectativas humanas.
Para entender plenamente la figura de Jesús como el último profeta y más tarde la audacia de Spinoza, es imperativo que nos sumerjamos aún más profundamente en la naturaleza de la profecía en el mundo antiguo y en la evolución de la religión. ¿Qué era la profecía, no solo en Israel, sino en las culturas circundantes? ¿Era un fenómeno exclusivo de los hebreos o existían ecos de voces divinas en otras civilizaciones? Si bien la profecía israelita se distingue por su monoteísmo ético y su enfoque en la relación de pacto con Yahvé, es cierto que en Mesopotamia, Egipto y Grecia existían oráculos, adivinos y sacerdotes que interpretaban los signos divinos o transmitían mensajes de los dioses. Sin embargo, la profecía bíblica se caracterizaba por su énfasis en la justicia social, la fidelidad a la ley y la promesa de un futuro redentor, a menudo desafiando a los poderes establecidos. ¿No es fascinante cómo estas voces, a menudo solitarias, se atrevían a confrontar a reyes y sacerdotes en nombre de una autoridad superior? El rol del profeta en Israel era multifacético. Eran los vigilantes del pacto, recordando al pueblo sus obligaciones para con Dios. Eran los abogados de los oprimidos, clamando por justicia para los pobres, las viudas y los huérfanos. Eran los consejeros de los reyes, guiándolos en tiempos de guerra y paz. Y crucialmente, eran los anunciadores del futuro, no solo prediciendo eventos, sino advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia y prometiendo la restauración después del castigo. Pensemos en el profeta Natán confrontando al rey David por su adulterio y asesinato, o en Jeremías, el profeta llorón, advirtiendo a Jerusalén sobre su inminente destrucción a manos de Babilonia. ¿Se imaginan la valentía que se requería para ser la voz de la verdad en un mundo donde el poder absoluto era la norma? La expectativa mesiánica que se gestó a lo largo de siglos de profecía es un elemento central en este contexto. Desde la promesa a Abraham de una descendencia numerosa, pasando por la visión de un rey justo de la línea de David, hasta las profecías de un siervo sufriente, en Isaías, el pueblo judío desarrolló una profunda esperanza en la venida de un Mesías. Pero, como ya mencionamos, esta esperanza no era monolítica. Algunos esperaban un Mesías político que restauraría la soberanía de Israel. Otros, un Mesías sacerdotal que purificaría el templo. Y otros, un Mesías apocalíptico que inauguraría un nuevo orden mundial. ¿Cómo pudo Jesús, un Mesías que no se ajustaba a ninguna de estas expectativas tradicionales, ser aceptado por algunos y rechazado por la mayoría de su propio pueblo? Esta es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos. El papel de los profetas en la sociedad iba más allá de la mera predicción. Eran figuras de autoridad moral y espiritual, a menudo en conflicto con el poder establecido. ¿Por qué? Porque la verdad profética rara vez es cómoda, desafía la corrupción, la injusticia y la complacencia. Los profetas eran, en esencia, los perturbadores divinos, aquellos que no permitían que el pueblo se olvidara de su vocación y de su relación con Dios. Su función era mantener al pueblo alineado con la voluntad divina, incluso si eso significaba ser perseguido, encarcelado o asesinado. ¿No es esta una constante en la historia, que aquellos que hablan verdades incómodas a menudo pagan el precio más alto? Después de la era de los grandes profetas bíblicos, especialmente después del exilio babilónico y la reconstrucción del templo, hubo una transición gradual de la profecía directa a la interpretación y sistematización de la fe, lo que conocemos como teología. ¿Por qué ocurrió esto? Con la canonización de las Escrituras, la voz de Dios se consideraba contenida en los textos sagrados. La tarea ya no era recibir nuevas revelaciones, sino comprender y aplicar las ya existentes. Surgieron los escribas y los rabinos, quienes se dedicaron al estudio meticuloso de la Torá y los profetas, desarrollando un cuerpo de leyes y tradiciones orales que guiarían la vida judía.
¿Es esto un signo de madurez religiosa o una señal de que la chispa profética se había atenuado? El período intertestamental, los aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es a menudo llamado el silencio profético. Durante este tiempo, no surgieron profetas con la misma autoridad y reconocimiento que los anteriores. Esto llevó a una intensificación de la esperanza mesiánica y a una mayor dependencia de la interpretación de las Escrituras. La sinagoga, como centro de estudio y oración, ganó prominencia y la ley oral comenzó a desarrollarse junto con la ley escrita. ¿Cómo afectó esta ausencia de profetas la mentalidad del pueblo judío, haciéndolos quizás más anhelantes de una voz divina o más escépticos ante cualquier reclamo profético? La diversidad de pensamiento judío en la época de Jesús es crucial para entender su recepción. Los fariseos, con su énfasis en la ley oral y la resurrección. Los saduceos, que solo aceptaban la Torá escrita y negaban la resurrección. Los esenios, con su vida comunitaria y su creencia en un inminente fin de los tiempos. Y los celotes, con su fervor nacionalista y su resistencia armada contra Roma. Cada grupo tenía su propia interpretación de las Escrituras y sus propias expectativas mesiánicas. Jesús, al no encajar perfectamente en ninguna de estas categorías, se convirtió en una figura divisiva. Para algunos era el Mesías, para otros un falso profeta o un agitador. ¿No es esta una lección atemporal sobre cómo las nuevas ideas a menudo chocan con las estructuras de pensamiento existentes? En este contexto de profecía cumplida y expectativas diversas, la llegada de Jesús fue un evento sísmico. Su afirmación de ser el cumplimiento de las profecías, su autoridad para perdonar pecados y su enseñanza sobre el reino de Dios, que no era de este mundo, desafiaron las categorías existentes. Él no solo habló como un profeta, sino que actuó como el Mesías, el Hijo de Dios. Y es precisamente esta afirmación de plenitud, de ser la revelación final, lo que lo posiciona como el último profeta en la tradición cristiana. La era de la ley y los profetas había llegado a su fin, y una nueva era, la era de la gracia y la verdad encarnada, había comenzado. Esta profunda transformación religiosa y teológica, sin embargo, no detendría la búsqueda humana de la verdad, sino que, de una manera inesperada, sentaría las bases para un desafío aún mayor a la autoridad religiosa. Un desafío que tomaría forma en la mente de un hombre llamado Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Vida, época y el amanecer de la razón radical. Ahora viajemos más de 1600 años en el tiempo y miles de kilómetros de distancia, desde las colinas de Galilea hasta las bulliciosas calles de Ámsterdam en el siglo XVII. ¿Qué tipo de mundo era este? Era un mundo en ebullición, un crisol de ideas nuevas y viejas, donde la fe y la razón libraban una batalla silenciosa pero implacable por la supremacía. En este escenario emerge una figura que, por su audacia intelectual, sería excomulgada y condenada al ostracismo, pero cuyo pensamiento resonaría a través de los siglos, sentando las bases de la modernidad. Baruch Spinoza. Para comprender a Spinoza, debemos primero entender el contexto de la comunidad judía sefardita en Ámsterdam. ¿Por qué estaban allí? Eran descendientes de judíos expulsados de España y Portugal durante la Inquisición, que encontraron un refugio relativo en la República Holandesa, un bastión de tolerancia religiosa en una Europa desgarrada por las guerras de religión. Sin embargo, esta tolerancia era limitada. Los judíos podían practicar su fe, pero debían hacerlo discretamente y no podían proselitizar. La comunidad de Ámsterdam, compuesta por exconversos que habían sido forzados a convertirse al cristianismo y ahora regresaban a sus raíces judías, era extremadamente celosa de su ortodoxia. ¿Por qué? Porque habían sufrido inmensamente por su fe y cualquier desviación interna era vista como una amenaza a su precaria existencia y a su identidad colectiva.
La sinagoga, la institución central de la comunidad, ejercía un control férreo sobre la vida religiosa y social de sus miembros. ¿Pueden imaginar la presión para conformarse, para no dar motivos a las autoridades cristianas, para revocar su tolerancia? En este ambiente nace Baruch Spinoza en 1632. Su familia era de comerciantes prósperos y él recibió una educación judía tradicional en la escuela de la comunidad, la Talmud Torah. Allí estudió hebreo, la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Se familiarizó con la filosofía judía medieval, especialmente con Maimónides, quien había intentado conciliar la fe judía con la filosofía aristotélica. ¿No es irónico que esta misma educación, diseñada para inculcar la ortodoxia, fuera la que le proporcionaría las herramientas intelectuales para, eventualmente, desafiarla? Pero la educación de Spinoza no se limitó a los textos sagrados. También aprendió latín, lo que le abrió las puertas al vasto mundo del pensamiento europeo. Y fue a través del latín que entró en contacto con las ideas de la nueva ciencia y la filosofía moderna, especialmente con René Descartes. ¿Recuerdan a Descartes con su famosa frase «pienso, luego existo»? Su método de duda radical, su énfasis en la razón como la fuente principal del conocimiento y su intento de construir un sistema filosófico desde cero tuvieron un impacto profundo en Spinoza. Descartes había dividido el mundo en dos sustancias distintas, mente y materia. Spinoza, como veremos, llevaría esta idea a una conclusión aún más radical. El siglo XVII fue una época de profundas transformaciones intelectuales. Fue el siglo de la revolución científica, con figuras como Galileo, Kepler y Newton, quienes, a través de la observación, la experimentación y las matemáticas, estaban desvelando las leyes que gobernaban el universo. ¿No es asombroso cómo estos descubrimientos estaban cambiando la comprensión humana del cosmos, pasando de un universo geocéntrico y teocéntrico a uno heliocéntrico y regido por leyes naturales? Esta nueva visión del mundo chocaba frontalmente con las interpretaciones literales de las Escrituras y con la idea de un Dios que intervenía constantemente en los asuntos humanos a través de milagros. Fue también el amanecer del iluminismo, un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y el individualismo sobre la tradición, la superstición y la autoridad religiosa. Pensadores como John Locke y Thomas Hobbes estaban explorando nuevas ideas sobre el gobierno, los derechos naturales y la tolerancia. La tensión entre la fe revelada, basada en la autoridad de la Iglesia y la tradición, y la razón emergente que buscaba la verdad a través de la lógica y la evidencia, era palpable. ¿Cómo podía la revelación divina coexistir con un universo gobernado por leyes naturales inmutables? ¿Y cómo podía la autoridad de los textos sagrados resistir el escrutinio de la razón crítica? En este clima intelectual efervescente, Spinoza comenzó a desarrollar sus propias ideas, que pronto lo pondrían en conflicto con su comunidad. ¿Cuáles fueron sus primeras dudas y cuestionamientos? Aunque no tenemos un registro detallado de sus pensamientos iniciales, es evidente que Spinoza, con su mente aguda y su amor por la lógica, comenzó a encontrar inconsistencias en las doctrinas tradicionales. ¿Cómo podía un Dios infinito y perfecto tener emociones humanas como la ira o los celos, como se describe en algunas partes de la Biblia? ¿Cómo podían los milagros que violaban las leyes de la naturaleza ser compatibles con un Dios que era la fuente de esas mismas leyes? ¿Y cómo podía la Biblia, que parecía contener contradicciones y anacronismos, ser la palabra literal e infalible de Dios? Spinoza no era un rebelde por naturaleza, sino un buscador de la verdad. Su búsqueda no era por fama o fortuna, sino por una comprensión clara y distinta de la realidad. Él quería construir un sistema filosófico que fuera tan riguroso y coherente como las matemáticas, que no dejara lugar a la ambigüedad o la contradicción. Esta búsqueda lo llevó a cuestionar dogmas fundamentales de su fe, como la inmortalidad del alma individual, la naturaleza personal de Dios
y la validez de los milagros. ¿No es esta una característica de los grandes pensadores, la disposición a seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso significa desafiar las creencias más arraigadas? Su método era el de la razón pura. Él creía que, al igual que se puede deducir la geometría a partir de unos pocos axiomas, se podía deducir la naturaleza de Dios y del universo a partir de principios racionales. Esta aproximación, radical para su tiempo, lo llevaría a conclusiones que serían consideradas blasfemas por las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas. Pero para Spinoza no se trataba de blasfemia, sino de una búsqueda honesta de la verdad, una búsqueda que lo llevaría a redefinir a Dios de una manera que pocos se habían atrevido a imaginar. Y esta redefinición sería la chispa que encendería la llama de la herejía, marcando el inicio de una nueva era en la historia del pensamiento. Atención, mentes audaces y espíritus libres. Si la primera parte de nuestra travesía los dejó con más preguntas que respuestas, excelente, porque eso significa que estamos en el camino correcto. Están listos para sumergirse aún más profundo en las aguas turbulentas de la filosofía, la teología y la historia, para desentrañar cómo un hombre, armado solo con su razón, se atrevió a redefinir a Dios, la naturaleza y la esencia misma de la existencia, provocando una tormenta que resonaría por siglos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta inmersión profunda? ¿Están en Santiago, Lima, San Salvador o quizás en algún lugar remoto donde la luz de la pantalla es su única ventana al conocimiento? ¿Y a qué hora del día o de la noche se sumergen en esta reflexión que promete desafiar sus concepciones más arraigadas? Sea cual sea su ubicación o el tic-tac del reloj, les prometo que lo que están a punto de escuchar no es solo una lección de historia, sino una invitación a cuestionar, a explorar y a expandir los límites de su propia comprensión. Si están viendo esto desde su teléfono, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Toquen la pantalla, denle un me gusta y compartan este video. Esa simple acción ayuda a que este contenido llegue a más personas, a que la verdad, o al menos una perspectiva profunda de ella, se difunda. Y si conocen a alguien, un amigo, un familiar, un colega, que creen que necesita escuchar esta verdadera realidad, esta exploración sin filtros de la fe y la razón, no duden en compartirles este enlace. Podrían estar abriendo una puerta a una conversación que cambie su forma de ver el mundo. Continuemos nuestro viaje. Si Jesús fue la culminación de la profecía, ¿cómo Spinoza se convirtió en el heraldo de una nueva era de pensamiento? Una era donde la razón, y no la revelación, sería la brújula principal. Prepárense, porque la filosofía de Baruch Spinoza no es para los débiles de corazón. Es un sistema que exige rigor, lógica y una disposición a abandonar prejuicios. La filosofía radical de Spinoza: Dios, naturaleza y la audacia de la razón pura. Hemos establecido el contexto. Un joven judío sefardita en la Ámsterdam del siglo XVII, expuesto tanto a la tradición rabínica como a la efervescencia de la nueva ciencia y la filosofía cartesiana. Pero, ¿cómo pasó Spinoza de ser un estudiante prometedor a un pensador que desafiaría los cimientos mismos de la teología y la metafísica de su tiempo? Su obra cumbre, La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente, es un monumento a la razón, un intento audaz de construir un sistema filosófico con la misma precisión y rigor que las matemáticas. ¿Se imaginan intentar definir a Dios, la mente, las emociones y la libertad humana utilizando axiomas, definiciones y proposiciones como si fueran teoremas geométricos? Esa fue la ambición de Spinoza. El corazón de la filosofía de Spinoza reside en su concepto de Dios o naturaleza, Deus sive natura. ¿Qué significa esta frase?
aparentemente simple, pero profundamente revolucionaria. Para la mayoría de las religiones, Dios es un ser trascendente, separado del mundo que creó, un ser personal con atributos como voluntad, intelecto, emociones y que interviene en la historia humana. Pero Spinoza rechazó esta visión antropomórfica de Dios. Para él, Dios no es un ser externo que creó el universo, sino la sustancia misma de todo lo que existe. Pueden concebir a Dios no como un creador separado, sino como la totalidad de la realidad, la única sustancia infinita, eterna y autosuficiente. Esto es monismo en su forma más pura. Solo hay una sustancia, y esa sustancia es Dios, que es idéntica a la naturaleza. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que existe, cada árbol, cada estrella, cada pensamiento, cada emoción, es una modalidad o una expresión de esa única sustancia divina. No hay nada fuera de Dios. Dios no está en el cielo o más allá del universo. Dios es el universo en su totalidad, en su infinita complejidad y en su eterna necesidad. ¿No es esta una visión de Dios que, aunque profundamente espiritual, es radicalmente diferente de la que se enseña en la mayoría de las sinagogas, iglesias o mezquitas? Para Spinoza, Dios no es un ser con voluntad que decide crear o no crear, o que decide intervenir o no intervenir. Dios actúa por la necesidad de su propia naturaleza. Todo lo que sucede, sucede porque debe suceder, porque es una expresión necesaria de la esencia divina. Esta concepción de Dios como la única sustancia infinita lleva directamente a otra de las ideas más controvertidas de Spinoza, la negación del libre albedrío humano. Si todo es una expresión necesaria de la naturaleza divina, y la naturaleza opera según leyes inmutables y eternas, ¿dónde queda la libertad humana? Para Spinoza, la idea de que los seres humanos tienen un libre albedrío, la capacidad de elegir independientemente de las causas que los determinan, es una ilusión. ¿No nos sentimos libres cuando tomamos una decisión? Spinoza diría que esa sensación de libertad es simplemente nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. Somos como una piedra que, lanzada por el aire, creyera que vuela por su propia voluntad, sin saber que fue impulsada por una fuerza externa. ¿Significa esto que somos meros autómatas sin responsabilidad moral? Para Spinoza, la libertad no consiste en la capacidad de elegir entre opciones, sino en la comprensión de la necesidad. Cuanto más comprendemos las causas que nos determinan, más libres somos. La verdadera libertad es el conocimiento de que somos parte de la naturaleza y que todo lo que sucede es necesario. ¿No es esta una forma paradójica de libertad, una que se encuentra en la aceptación de lo inevitable? La ética de Spinoza no busca cambiar el mundo o a nosotros mismos a través de la voluntad, sino transformarnos a través del conocimiento. La felicidad o la beatitud se alcanza cuando nuestra mente comprende la conexión necesaria de todas las cosas con Dios, naturaleza, lo que él llamó el amor intelectual de Dios. Es posible encontrar la paz y la alegría en la comprensión de que somos una pequeña parte de un todo infinito, determinado por leyes eternas. Spinoza creía que sí. La crítica de Spinoza a la religión revelada, y en particular a la Biblia, fue otro pilar de su filosofía radical. En su tratado teológico-político, Spinoza aplicó un método racional y crítico al estudio de las Escrituras, algo inaudito para su época. ¿Se imaginan tomar la Biblia, no como la palabra literal e infalible de Dios, sino como un texto histórico, escrito por hombres en un contexto cultural específico, sujeto a errores, contradicciones y manipulaciones? Spinoza hizo precisamente eso. Él argumentó que la Biblia no es un libro de ciencia o filosofía, sino un libro de moralidad y devoción, escrito para la comprensión de las masas, utilizando un lenguaje figurado y adaptado a la capacidad intelectual de la época. Para Spinoza, los milagros, tal como se describen en la Biblia, son imposibles. ¿Por qué? Porque un milagro
por definición, es una violación de las leyes de la naturaleza. Pero si Dios es la naturaleza y la naturaleza opera según leyes inmutables y eternas, entonces Dios no puede violar sus propias leyes. ¿No sería esto una contradicción en los términos? Si Dios es perfecto y sus leyes son perfectas, ¿por qué necesitaría violarlas? Para Spinoza, la creencia en milagros surge de la ignorancia de las causas naturales. Lo que parece un milagro es simplemente un evento cuyas causas naturales desconocemos. ¿No es esta una perspectiva que, aunque lógica, choca frontalmente con la fe en un Dios que interviene sobrenaturalmente en el mundo? De manera similar, Spinoza redefinió la profecía. Para él, la profecía no era una comunicación literal de Dios a través de palabras o visiones, sino una forma de conocimiento que se obtenía a través de la imaginación. Los profetas, aunque hombres de gran piedad y virtud, no tenían un conocimiento superior de la verdad metafísica. Su conocimiento era principalmente moral y político, adaptado a las necesidades de su pueblo. ¿No es esta una forma de desmitificar la profecía, de traerla del reino de lo sobrenatural al reino de lo humano? La filosofía de Spinoza, con su monismo panteísta, su determinismo radical y su crítica implacable a la religión revelada, no era solo una teoría abstracta, era una bomba de tiempo teológica y social. ¿Cómo reaccionaría una comunidad religiosa que había sufrido tanto por su fe ante un miembro que negaba los fundamentos mismos de esa fe? La respuesta, como veremos, fue swift y brutal. La excomunión de Spinoza, el precio de la audacia intelectual. La filosofía de Spinoza no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Sus ideas, discutidas en círculos privados y en correspondencia con amigos, comenzaron a filtrarse y a generar alarma en la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Cómo podía la sinagoga tolerar a un hombre que negaba la existencia de un Dios personal, la inmortalidad del alma, la divinidad de la Torá y la venida del Mesías? Estas no eran meras diferencias de opinión. Eran ataques directos a los pilares de la fe judía. Las acusaciones de herejía contra Spinoza fueron múltiples y devastadoras. Se le acusó de ateísmo, aunque él mismo se consideraba profundamente religioso, viendo a Dios en todo. Se le acusó de negar la revelación divina, al tratar la Torá como un texto humano. Se le acusó de negar la inmortalidad del alma individual, al argumentar que solo la mente, en la medida en que comprende la verdad eterna, participa de la eternidad. Y quizás lo más grave para una comunidad que vivía de la esperanza mesiánica, se le acusó de negar la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. ¿Pueden imaginar la indignación, el miedo y la furia que estas ideas debieron provocar en una comunidad que había luchado tan duramente por preservar su identidad religiosa? El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció el Cherem Shrm, la excomunión más severa posible contra Baruch Spinoza. ¿Qué era el Cherem? No era solo una expulsión de la sinagoga, era una condena total, un ostracismo absoluto. El documento de excomunión es escalofriante en su severidad. Invoca maldiciones bíblicas, condena a Spinoza a ser maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. Prohíbe a cualquier judío hablar con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo o acercarse a menos de 4 codos de él. ¿No es esta una sentencia de muerte social, una aniquilación de la identidad de una persona dentro de su comunidad? Las consecuencias personales para Spinoza fueron inmediatas y profundas. De la noche a la mañana se convirtió en un paria. Su familia, para evitar ser también excomulgada, tuvo que repudiarlo. Perdió su herencia y su sustento. Tuvo que abandonar Ámsterdam y vivir una vida de reclusión y pobreza relativa. ¿Cómo reaccionó Spinoza a esta condena? Con una calma asombrosa. Se negó a retractarse de sus ideas, convencido de la verdad de su filosofía. En lugar de amargarse o buscar venganza, se dedicó aún más intensamente a su trabajo intelectual.
se ganó la vida puliendo lentes ópticas, una habilidad que le permitía mantenerse económicamente sin depender de nadie y le dejaba tiempo para sus estudios. ¿No es esta una muestra de una fortaleza de carácter extraordinaria, una dedicación inquebrantable a la búsqueda de la verdad, incluso a costa de todo lo demás? La excomunión de Spinoza lo transformó, paradójicamente, en un símbolo de la libertad de pensamiento, de la audacia de la razón frente al dogma. Su caso se convirtió en un precedente, una advertencia para aquellos que se atrevieran a cuestionar la autoridad religiosa, pero también una inspiración para aquellos que valoraban la independencia intelectual por encima de todo. ¿No es irónico que, al intentar silenciarlo, la comunidad judía de Ámsterdam lo catapultara a la inmortalidad como un mártir de la razón? Su excomunión no solo marcó el fin de su relación con su comunidad, sino que también marcó el inicio de su legado como uno de los pensadores más influyentes y controvertidos de la historia occidental. Su vida, marcada por el ostracismo, se convirtió en un testimonio de la lucha eterna entre la fe y la razón, una lucha que definiría la modernidad. El choque entre fe y razón, un duelo por el alma de la modernidad. La excomunión de Spinoza no fue un incidente aislado, fue un síntoma de un conflicto mucho más amplio y profundo que estaba gestándose en Europa. El choque entre la fe tradicional y la razón ilustrada. ¿Cómo podían coexistir la autoridad de la revelación divina y la creciente confianza en la capacidad de la razón humana para descubrir la verdad? Esta pregunta, que Spinoza encarnó de manera tan dramática, se convertiría en el motor de gran parte del pensamiento moderno. El siglo XVII y el XVIII fueron testigos del auge del iluminismo, un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y el individualismo sobre la tradición, la superstición y la autoridad. Pensadores como John Locke, Voltaire, Rousseau y Kant, aunque con diferencias significativas, compartían la creencia en la capacidad de la razón humana para mejorar la sociedad y el conocimiento. ¿No es fascinante cómo la ciencia, que antes era vista como una sierva de la teología, comenzó a reclamar su independencia y en muchos casos a desafiar las explicaciones religiosas del mundo? El Tratado Teológico Político de Spinoza, publicado anónimamente en 1670, fue una obra seminal en este conflicto. ¿Por qué? Porque fue el primer intento sistemático de aplicar la crítica racional a la Biblia. Spinoza argumentó que la Biblia no es un libro de ciencia o historia en el sentido moderno, sino un documento histórico y cultural que refleja las creencias y las limitaciones de sus autores. Él demostró que la Biblia contiene contradicciones, anacronismos y pasajes que no pueden ser tomados literalmente. ¿No fue esto un acto de valentía intelectual sin precedentes, un desafío directo a la autoridad de las Escrituras que había sido incuestionable durante siglos? Para Spinoza, la verdadera religión no se encuentra en la obediencia ciega a los dogmas o en la creencia en milagros, sino en la práctica de la justicia y la caridad, y en la búsqueda del conocimiento de Dios a través de la razón. Él abogó por la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho fundamental, argumentando que el Estado no tiene derecho a controlar las creencias de sus ciudadanos, siempre y cuando éstas no perturben la paz pública. ¿No es esta una idea revolucionaria para una época en la que la disidencia religiosa era a menudo castigada con la prisión o la muerte? La concepción de Spinoza sobre los milagros y la profecía fue central en su desafío a la fe tradicional. Como ya mencionamos, para él, los milagros son imposibles porque violarían las leyes inmutables de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Creer en milagros, para Spinoza, es una forma de superstición que debilita la fe en la racionalidad de Dios. ¿No es esta una forma de purificar la idea de Dios, de liberarla de las limitaciones de la intervención sobrenatural y de la magia? De manera similar, la profecía,
Para Spinoza, no era una comunicación literal de Dios, sino una forma de conocimiento que se obtenía a través de la imaginación. Los profetas, aunque hombres de gran piedad y virtud, no tenían un conocimiento superior de la verdad metafísica. Su conocimiento era principalmente moral y político, adaptado a las necesidades de su pueblo. ¿No es esta una forma de desmitificar la profecía, de traerla del reino de lo sobrenatural al reino de lo humano, sin por ello negar su valor moral y social? El legado de este conflicto entre fe y razón, encarnado tan vívidamente en la vida y obra de Spinoza, resonó a lo largo de los siglos. Sus ideas sentaron las bases para la crítica bíblica moderna, la teología liberal y el secularismo. ¿No es asombroso cómo un hombre, excomulgado y condenado al ostracismo, pudo influir tan profundamente en el curso del pensamiento occidental? Su defensa de la libertad de pensamiento y su insistencia en la separación entre la filosofía y la teología, entre la razón y la fe, fueron fundamentales para el desarrollo de las sociedades modernas. El choque entre fe y razón no ha terminado. Continúa hasta el día de hoy, en debates sobre la ciencia y la religión, la moralidad secular y la ética religiosa, la autonomía individual y la autoridad de la tradición. Spinoza, el primer hereje, nos dejó un legado de valentía intelectual y una invitación a pensar por nosotros mismos, a no aceptar verdades sin cuestionarlas y a buscar la verdad con la luz de nuestra propia razón. ¿No es esta una lección atemporal tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII? La historia de Spinoza nos recuerda que el progreso del pensamiento a menudo surge de la disidencia, de la audacia de aquellos que se atreven a ver el mundo de una manera diferente, incluso si eso significa pagar el precio más alto. Atención, buscadores de la verdad y exploradores de los límites del pensamiento. Si hasta ahora hemos desenterrado las raíces de la profecía en Jesús y las semillas de la razón radical en Spinoza, prepárense para la fase final de nuestra expedición. Vamos a confrontar directamente estos dos colosos, a entender cómo sus legados, aparentemente opuestos, han moldeado el mundo en que vivimos y a reflexionar sobre la eterna búsqueda humana de sentido. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta profunda inmersión? ¿Están en Quito, San José, La Paz o quizás en algún lugar remoto donde la luz de la pantalla es su única ventana al conocimiento? ¿Y a qué hora del día o de la noche se sumergen en esta reflexión que promete desafiar sus concepciones más arraigadas? Sea cual sea su ubicación o el tic-tac del reloj, les prometo que lo que están a punto de escuchar no es solo una lección de historia, sino una invitación a cuestionar, a explorar y a expandir los límites de su propia comprensión. Si están viendo esto desde su teléfono, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Toquen la pantalla, denle un me gusta y compartan este video. Esa simple acción ayuda a que este contenido llegue a más personas, a que la verdad, o al menos una perspectiva profunda de ella, se difunda. Y si conocen a alguien, un amigo, un familiar, un colega, que creen que necesita escuchar esta verdadera realidad, esta exploración sin filtros de la fe y la razón, no duden en compartirles este enlace. Podrían estar abriendo una puerta a una conversación que cambie su forma de ver el mundo. Hemos recorrido un largo camino, desde las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento hasta la excomunión de un filósofo en la Ámsterdam del siglo XVII. Ahora es el momento de poner a Jesús y a Spinoza, la profecía y la filosofía, frente a frente. ¿Son irreconciliables sus visiones del mundo? ¿O hay puntos de convergencia inesperados en su búsqueda de la verdad? Prepárense para un análisis comparativo que desvelará las profundas implicaciones de sus legados. Profecía versus filosofía. Un análisis comparativo de fuentes, propósitos y lenguajes. Hemos explorado las vidas y las ideas de Jesús y Spinoza por separado, pero ahora es crucial que los pongamos en diálogo, que comparemos sus enfoques fundamentales para entender la realidad, la divinidad y el lugar del ser humano en el cosmos.
¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la profecía, tal como la encarnó Jesús, y la filosofía, tal como la desarrolló Spinoza? ¿Y qué nos dicen estas diferencias sobre la evolución del pensamiento humano y la eterna tensión entre la fe y la razón? Comencemos por la fuente de autoridad. Para la profecía, la autoridad emana de una revelación divina, trascendente. ¿Qué significa esto? Significa que la verdad no es descubierta por el intelecto humano, sino que es dada por Dios. El profeta es un mero portavoz, un canal a través del cual la voluntad y la palabra divinas se manifiestan en el mundo. Pensemos en Moisés recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí, o en los profetas de Israel que comenzaban sus mensajes con la frase «Así dice el Señor». La verdad profética es, por naturaleza, heterónoma, es decir, su ley proviene de fuera del individuo. Es una verdad que se acepta por fe, por la creencia en la autoridad de quien la revela. ¿No es esta una forma de conocimiento que exige sumisión, una disposición a creer incluso lo que puede parecer incomprensible o irracional a la mente humana? La fe, en este contexto, es la virtud cardinal, la puerta de entrada a la comprensión de la verdad revelada. La autoridad de Jesús, para sus seguidores, no residía en su lógica o en su capacidad de argumentación, sino en su identidad como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la revelación definitiva. Sus palabras eran verdad, porque Él era la verdad. En contraste, para la filosofía, especialmente la filosofía racionalista de Spinoza, la autoridad reside en la razón humana, en la lógica y en la observación. La verdad no es revelada desde arriba, sino descubierta desde dentro, a través del ejercicio riguroso del intelecto. El filósofo no es un portavoz de Dios, sino un explorador de la realidad, un constructor de sistemas lógicos que buscan desentrañar los misterios del universo. Spinoza, con su método geométrico, intentó deducir la naturaleza de Dios y del cosmos a partir de axiomas y definiciones, como si la verdad fuera una estructura matemática que solo necesitaba ser desvelada por la razón. La verdad filosófica es, por naturaleza, autónoma, es decir, su ley proviene del propio individuo, de su capacidad de razonar y comprender. ¿No es esta una forma de conocimiento que exige independencia, una disposición a cuestionar y a someter todo a la prueba de la lógica y la evidencia? La razón, en este contexto, es la virtud cardinal, la herramienta para desvelar la verdad. Para Spinoza, la verdad no se acepta por fe, sino que se comprende por la fuerza de la demostración racional. Pasemos ahora al propósito fundamental de cada enfoque. La profecía, en su esencia, busca la salvación, la redención y la guía moral para la humanidad. Su objetivo principal no es la comprensión intelectual del universo, sino la transformación espiritual del individuo y de la sociedad. Los profetas clamaban por la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios, con la promesa de una vida eterna o de un reino de paz. La profecía ofrece un camino hacia la trascendencia, hacia la unión con lo divino, hacia la liberación del pecado y la muerte. ¿No es esta una búsqueda de sentido que va más allá de lo puramente intelectual, que apela a las profundidades del alma humana? La profecía se preocupa por el porqué de la existencia humana, por su destino final y por la relación del hombre con su Creador. Jesús, al proclamar el reino de Dios y ofrecer la salvación a través de su sacrificio, se inscribe plenamente en este propósito profético. La filosofía, por otro lado, busca el conocimiento de la verdad, la comprensión del universo y del lugar del hombre en él. Su objetivo principal es la iluminación intelectual, la liberación de la ignorancia y el error. El filósofo busca entender las causas y los principios que rigen la realidad, no necesariamente para alcanzar la salvación en un sentido religioso, sino para lograr una vida de sabiduría y virtud. La filosofía ofrece un camino hacia la inmanencia, hacia la comprensión de lo divino dentro de la propia realidad, a través de la razón.
¿No es esta una búsqueda de sentido que se enfoca en el cómo del universo, en sus mecanismos y en sus leyes? La filosofía se preocupa por la estructura de la realidad, por la naturaleza del conocimiento y por la forma en que los seres humanos pueden vivir una vida plena a través de la razón. Spinoza, al buscar la beatitud a través del amor intelectual de Dios, es decir, a través de la comprensión racional de la necesidad divina, ejemplifica este propósito filosófico. Consideremos también el lenguaje y la forma de expresión. La profecía, a menudo, utiliza un lenguaje simbólico, parabólico, alegórico y poético. ¿Por qué? Porque busca comunicar verdades que trascienden la razón discursiva, verdades que apelan a la intuición, a la emoción y a la imaginación. Las parábolas de Jesús, las visiones apocalípticas de los profetas, los salmos poéticos, todos ellos emplean un lenguaje que no busca la precisión lógica, sino la resonancia espiritual y la transformación interior. La profecía se comunica a través de narrativas, metáforas y exhortaciones que buscan inspirar y mover a la acción. ¿No es esta una forma de comunicación que se dirige al corazón tanto como a la mente, que busca despertar una respuesta existencial? La filosofía, en contraste, busca la claridad, la precisión y la lógica. Emplea argumentos deductivos, definiciones rigurosas y un lenguaje conceptual que busca eliminar la ambigüedad. Spinoza, con su método geométrico, llevó esta búsqueda de precisión a su extremo, intentando construir un sistema filosófico donde cada proposición se derivara lógicamente de las anteriores. La filosofía se comunica a través de tratados, ensayos y argumentos racionales que buscan convencer por la fuerza de la lógica. ¿No es esta una forma de comunicación que se dirige principalmente a la mente, que busca la comprensión intelectual y la coherencia sistemática? Finalmente, analicemos el impacto en la sociedad. La profecía, al fundar religiones, códigos morales y comunidades de fe, ha sido una fuerza inmensa en la formación de civilizaciones. Las religiones nacidas de la profecía han proporcionado marcos de sentido, sistemas de valores y estructuras sociales que han guiado a millones de personas a lo largo de la historia. Han inspirado obras de arte, arquitecturas monumentales, sistemas legales y movimientos sociales. ¿No es asombroso cómo una visión profética puede dar origen a instituciones que perduran por milenios y que moldean la vida de innumerables generaciones? La profecía busca la cohesión social a través de la fe compartida y la obediencia a una ley divina. La filosofía, por su parte, impulsa la ciencia, el pensamiento crítico y la libertad individual. Aunque no siempre funda instituciones masivas como las religiones, la filosofía ha sido la fuerza motriz detrás de las revoluciones intelectuales y científicas. Ha desafiado dogmas, ha fomentado la investigación empírica y ha sentado las bases para la autonomía del individuo y la separación de poderes. ¿No es fascinante cómo las ideas abstractas de los filósofos pueden, con el tiempo, transformar radicalmente la forma en que las sociedades se organizan y cómo los individuos se perciben a sí mismos? La filosofía busca la emancipación individual a través de la razón y el conocimiento. En resumen, mientras que Jesús, como profeta, representó la culminación de una era de revelación divina, ofreciendo salvación a través de la fe y la obediencia a una verdad trascendente comunicada simbólicamente, Spinoza, como filósofo, representó el amanecer de una era de razón radical, ofreciendo conocimiento a través de la comprensión y la autonomía intelectual de una verdad inmanente comunicada lógicamente. Ambos, a su manera, buscaron la verdad y la plenitud humana, pero sus caminos y sus métodos fueron radicalmente diferentes, reflejando una tensión fundamental que ha definido gran parte de la historia del pensamiento occidental. El legado de Spinoza y la modernidad, la semilla de la razón que floreció en el iluminismo.
La excomunión de Spinoza en 1656 no fue el fin de su influencia. Fue, paradójicamente, el comienzo de su inmortalidad intelectual. Sus obras, aunque prohibidas y publicadas póstumamente o de forma anónima, circularon clandestinamente y ejercieron una influencia subterránea, pero profunda en los pensadores de los siglos siguientes. ¿Cómo pudo un hombre tan vilipendiado en su tiempo convertirse en una figura central para la construcción de la modernidad? La respuesta reside en la potencia y la audacia de sus ideas, que resonaron con las inquietudes de una Europa que comenzaba a despertar del sueño dogmático. La influencia de Spinoza en el iluminismo fue inmensa, aunque a menudo tácita o disfrazada. ¿Por qué? Porque sus ideas eran tan radicales que citarlo directamente podía ser peligroso. Sin embargo, su pensamiento permeó las mentes de figuras clave. Pensemos en Gotthold Ephraim Lessing, el gran dramaturgo y filósofo alemán del siglo XVIII, quien fue un admirador secreto de Spinoza. Lessing, a través de su obra, abogó por la tolerancia religiosa y la búsqueda individual de la verdad, ideas que tienen un claro eco spinozista. ¿No es fascinante cómo las ideas pueden viajar a través de las mentes, incluso cuando sus fuentes son censuradas? Johann Wolfgang von Goethe, el gigante de la literatura alemana, también fue profundamente influenciado por Spinoza. La visión panteísta de Spinoza, que identificaba a Dios con la naturaleza, resonó con la sensibilidad romántica de Goethe y su profunda conexión con el mundo natural. Para Goethe, Spinoza no era un ateo, sino un hombre divinamente inspirado, que había logrado una comprensión profunda de la unidad de la existencia. ¿No es esta una relectura de Spinoza que lo eleva de hereje a místico racional? Incluso filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los pilares del idealismo alemán, reconocieron la importancia de Spinoza. Hegel afirmó que ser spinozista es el comienzo de toda filosofía. ¿Qué quería decir con esto? Que la idea de una única sustancia, de una unidad fundamental de la realidad, era un punto de partida esencial para cualquier sistema filosófico serio. Aunque Hegel desarrolló su propio sistema dialéctico, reconoció en Spinoza la audacia de pensar la totalidad de la existencia de una manera coherente y unificada. La crítica bíblica de Spinoza, expuesta en su tratado teológico-político, fue el precursor de lo que se conocería como la alta crítica o crítica histórica de la Biblia. ¿Qué es esto? Es el estudio de la Biblia, utilizando métodos históricos, filológicos y literarios, tratando los textos sagrados como documentos humanos que pueden ser analizados y contextualizados. Antes de Spinoza, la Biblia era vista como la palabra inmutable de Dios, inmune a la crítica. Spinoza abrió la puerta a la idea de que la Biblia es un producto de la historia humana, con múltiples autores, ediciones y propósitos. ¿No fue esto un acto revolucionario que sentó las bases para la teología liberal y la exégesis bíblica moderna? La separación entre la fe y la historia, entre lo que la Biblia dice y lo que significa para la fe, es una deuda intelectual con Spinoza. La rehabilitación póstuma de Spinoza es una de las historias más fascinantes de la filosofía. Durante el siglo XVIII fue ampliamente condenado como ateo y peligroso. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el auge del romanticismo y el idealismo alemán, su figura comenzó a ser reevaluada. Los románticos, cansados del racionalismo frío y mecanicista, encontraron en el panteísmo de Spinoza una visión de la naturaleza que era a la vez racional y profundamente espiritual. Vieron en él no a un negador de Dios, sino a un hombre que había encontrado a Dios en todas las cosas. ¿No es esta una transformación asombrosa de ateo a místico? En el siglo XX, la relevancia de Spinoza continuó creciendo. Albert Einstein, el genio de la física, se declaró un admirador de Spinoza, afirmando creer en el Dios de Spinoza.
un Dios que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. ¿No es esta una forma de panteísmo científico, donde la admiración por las leyes del universo se convierte en una forma de reverencia divina? Hoy en día, Spinoza sigue siendo un pensador provocador y actual. Sus ideas sobre el determinismo continúan siendo debatidas en la filosofía de la mente y la neurociencia. ¿Tenemos libre albedrío o nuestras acciones están determinadas por causas que escapan a nuestro control consciente? La visión de Spinoza ofrece una perspectiva radical sobre esta cuestión. Su monismo, la idea de que mente y cuerpo son dos atributos de una misma sustancia, sigue siendo relevante en los debates sobre la relación mente-cuerpo. ¿Es la mente algo separado del cerebro o es una manifestación de la actividad cerebral? Spinoza ofreció una solución elegante a este problema. Su ética, basada en la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la necesidad, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida de sabiduría y serenidad. ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad en un mundo donde gran parte de lo que sucede está fuera de nuestro control? Spinoza nos invita a encontrar la libertad en la comprensión, a liberarnos de las pasiones a través del conocimiento. ¿No es esta una forma de sabiduría que trasciende las épocas, una guía para vivir una vida plena en cualquier circunstancia? En resumen, el legado de Spinoza es el de un pensador que, a pesar de ser condenado en su tiempo, sembró las semillas de la razón que florecerían en el iluminismo y más allá. Su audacia intelectual, su crítica a la autoridad religiosa y su visión de un universo unificado y racional sentaron las bases para gran parte del pensamiento moderno, desde la ciencia hasta la filosofía política y la teología. Su historia es un testimonio del poder de las ideas para trascender el tiempo y las condenas y para moldear el curso de la civilización. Reflexiones finales. Profecía, herejía y el futuro del pensamiento humano. Hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en las vidas y legados de Jesús, el último profeta, y Spinoza, el primer hereje. ¿Qué podemos aprender de esta fascinante dicotomía? Cómo estas dos figuras, aparentemente tan opuestas, nos ayudan a comprender la eterna búsqueda humana de sentido, de verdad y de un lugar en el vasto cosmos. La relevancia de la profecía en el mundo actual es una pregunta compleja. En una era secularizada, dominada por la ciencia y la tecnología, ¿hay todavía espacio para la profecía en el sentido tradicional? Para muchos, la profecía se ha transformado. Ya no se trata de la voz literal de Dios que predice el futuro, sino de una inspiración, una visión de un futuro mejor, una crítica moral a las injusticias del presente. No son los activistas sociales, los defensores del medio ambiente, los visionarios que claman por un mundo más justo y equitativo, una especie de profetas modernos. Su autoridad no proviene de una revelación divina, sino de una profunda convicción moral y de una visión de lo que debería ser. La profecía, en este sentido, sigue siendo una fuerza poderosa para el cambio social y la inspiración espiritual, incluso si su forma ha evolucionado. El papel de la herejía en la evolución del pensamiento es igualmente crucial. La historia nos muestra que el progreso intelectual y social a menudo surge de la disidencia, del cuestionamiento de los dogmas establecidos. No fueron los grandes avances científicos, desde Copérnico hasta Darwin, considerados herejías en su tiempo, desafiando las verdades aceptadas y abriendo nuevos horizontes de conocimiento. La herejía no es simplemente la negación de la verdad, sino a menudo la búsqueda de una verdad más profunda, más coherente, más acorde con la experiencia y la razón. La historia de Spinoza es un testimonio elocuente de cómo la audacia de un individuo para pensar por sí mismo, incluso a riesgo de la excomunión y el ostracismo, puede sentar las bases para una nueva era de libertad intelectual. No es la capacidad de desafiar el status quo,
de cuestionar las verdades heredadas, una característica esencial de la mente humana en su búsqueda de progreso. La convivencia entre fe y razón es quizás el desafío más persistente que nos dejan Jesús y Spinoza. Es posible conciliar sus legados. Puede haber una fe racional o una razón con valores. Algunos argumentan que la fe y la razón son dominios separados, que abordan diferentes tipos de preguntas y que no deben interferir entre sí. Otros buscan una síntesis, una forma de integrar la intuición espiritual con la investigación racional. ¿No es esta una búsqueda constante en la historia del pensamiento, desde los teólogos medievales que intentaron armonizar la fe con la filosofía griega, hasta los pensadores contemporáneos que buscan un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad? La historia de Jesús y Spinoza nos recuerda que esta tensión es inherente a la condición humana y que la forma en que la abordamos define gran parte de nuestra experiencia individual y colectiva. Finalmente, la historia de Jesús y Spinoza es una historia de la búsqueda continua de la verdad, sea a través de la revelación divina, como en el caso de Jesús, o a través de la investigación racional, como en el caso de Spinoza. La humanidad ha estado y seguirá estando en una búsqueda incesante de sentido. ¿Qué es la verdad? ¿Es una realidad objetiva que podemos descubrir o una construcción subjetiva que creamos? ¿Es una revelación que se nos da o una comprensión que alcanzamos? La belleza de esta diversidad de caminos para el conocimiento es que nos invita a la humildad, a reconocer que ninguna perspectiva tiene el monopolio de la verdad, y a la apertura a escuchar y aprender de aquellos que ven el mundo de manera diferente. La vida de Jesús nos inspira a la fe, al amor y a la entrega a una verdad trascendente que transforma el corazón. La vida de Spinoza nos inspira a la razón, a la libertad de pensamiento y a la búsqueda de una verdad inmanente que ilumina la mente. Ambos, a su manera, nos invitan a una vida de propósito y significado. Conclusión final: la eterna danza entre la fe y la razón. Y así, hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión, que nos ha llevado desde las colinas de Galilea hasta los callejones de Ámsterdam, desde el sermón profético hasta la lógica implacable. Hemos visto cómo Jesús, el último de los grandes profetas, cerró una era de revelación directa, y cómo Spinoza, el primero de los grandes herejes modernos, abrió las puertas a una nueva era de cuestionamiento y razón. La historia de Jesús y Spinoza no es solo sobre fe versus razón, sino sobre la valentía de vivir y pensar de acuerdo con la propia verdad, no importa el costo. Jesús desafió las convenciones religiosas de su tiempo con un mensaje de amor radical y una visión de un reino de Dios que trascendía las expectativas terrenales. Su vida fue un testimonio de la fe inquebrantable en una verdad revelada. Una verdad que exigía una transformación total del ser. Él nos mostró el poder de la creencia, de la entrega a una autoridad divina que promete salvación y vida eterna. Su legado es el de la esperanza, la redención y la posibilidad de una relación personal con lo divino. Spinoza, por su parte, desafió los dogmas con una filosofía de libertad intelectual sin precedentes. Su vida fue un testimonio de la audacia de la razón, de la insistencia en comprender el mundo a través de la lógica y la evidencia, incluso si eso significaba ser excomulgado y condenado al ostracismo. Él nos mostró el poder del intelecto, de la búsqueda incansable de la verdad a través de la deducción y la observación. Su legado es el de la autonomía, el conocimiento y la posibilidad de encontrar la beatitud en la comprensión racional de la naturaleza. Ambos, a su manera, fueron revolucionarios. Uno nos invitó a creer, el otro a comprender. Y quizás la mayor lección que podemos extraer de sus vidas es que la búsqueda de la verdad, sea revelada o descubierta, es una jornada continua, compleja y profundamente humana.
no es una elección simple entre un camino u otro, sino una danza eterna entre la fe que nos da sentido y la razón que nos da conocimiento. La tensión entre estos dos polos no es una debilidad, sino una fuente de dinamismo y crecimiento para la conciencia humana. Que sus historias nos inspiren a siempre cuestionar, a siempre buscar y a siempre valorar la libertad de pensamiento. Que nos recuerden que la verdadera realidad es a menudo más compleja y matizada de lo que las categorías simples nos permiten ver. Y que, en última instancia, la búsqueda de la verdad es un viaje personal, un camino que cada uno de nosotros debe recorrer con valentía y honestidad. Si este viaje intelectual les ha resonado, si ha encendido una chispa de curiosidad o ha provocado nuevas preguntas en su mente, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué piensan sobre Jesús, Spinoza, la profecía y la herejía? ¿Cómo ven la relación entre fe y razón en su propia vida? Sus reflexiones enriquecen esta conversación y si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para más discusiones profundas como esta. Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad los guíe siempre.